Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Es un gozo poder estar nuevamente reunidos en torno a Cristo, en torno a nuestro Señor. Invitarles a que adoremos el nombre de Dios. Invitarles esta mañana a que reunidos exaltemos a aquel que nos ha amado con amor eterno. Alabemos y exaltemos a aquel que nos escogió, nos predestinó para que su carácter se mostrara al mundo, su persona se mostrara al mundo. Amado Dios, alabamos tu nombre y exaltamos, Señor, tu persona. Te damos gracias, Cristo, porque en ese espacio, Señor, ha sido establecido para la alabanza de tu nombre. Este día, Señor, ha sido establecido para gloria tuya, Cristo Jesús. Santo eres, digno, Señor, de ser alabado, digno de ser exaltado, Cristo, digno de ser en gran manera glorificado. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, como lo expresa el Salmo 24. Porque él lo fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Señor, definitivamente es tu gracia, tu misericordia, Señor, tu bondad, que nos permite estar delante de ti, Señor. Porque tú, que nos llamaste, también nos justificaste por tu sangre, Cristo Jesús, que fue dada en propiciación por nuestros pecados. Aunque muertos, Señor, en delitos, muertos Cristo Jesús, en pecados tú nos diste vida. Tú nos has limpiado, Señor, de toda maldad. Y hoy, Señor, nosotros podemos entrar a tu lugar santo, podemos entrar, Señor, a darte gloria, a darte honra. ¿Por qué no en esta mañana glorificamos el nombre de Dios? ¿Por qué en esta mañana, unidos como iglesia, exaltamos el nombre de Cristo, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Santo eres tú, Señor. Tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Tú dominas la tierra, porque tuya es Cristo, como bien lo expresa el Salmo 24. Tuyo, oh Dios, es la tierra y todo lo que está en ella, Señor, toda su plenitud. Tú tienes control y tú dominas sobre todo, Cristo Jesús, porque a ti se te ha entregado todo señorío en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Santo, santo, santo es tu nombre. Santo y digno de exaltación. Santo y digno, Señor, de gloria. Que tu iglesia hoy, Señor, te reverencie. Que tu iglesia a esta hora, Señor, se postre ante ti. Que tu iglesia, Señor, reconozca tu señorío. Digno eres de ser alabado. Digno eres de ser exaltado, Cristo Jesús.
Nos postramos ante ti, Señor. Nos postramos ante tu presencia, Señor. Ante tu amor eterno, tu amor infinito, Dios. Tu misericordia que nos alcanza. Exaltado eres tú, Señor, por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Tú eres el Rey, Dios. Tú reinas con todo tu poderío, con toda autoridad, Señor. Eres digno de gloria y eres digno de alabanza, Señor. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy.
Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la vamos, cantamos juntos. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Exaltado está, Señor. Exaltado es su nombre eternamente y para siempre, Señor. Nosotros, tu iglesia, en esta generación te exaltamos. Nosotros, tu iglesia, en esta generación reverenciamos tu nombre, Señor. Somos testigos fieles de tu amor, Señor. Somos testigos fieles de lo que tú has hecho, de lo que tú haces, Señor, y de lo que tú harás. Digno eres de alabanza. Digno eres de exaltación. Señor, nosotros nos unimos con tu espíritu para alabarte y exaltar tu nombre, para darte gracias, Señor, por amarnos, por darte gracias por tener de nosotros misericordia, Señor. Te alabamos, Señor, porque tú, amado Dios, te entregaste a ti mismo, por rescate nuestro. Recibe la gloria y recibe, Señor, la honra. Digno eres tú de ser alabado, Señor. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin.
alabanza, Señor, a ti, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Santo es tu nombre, Señor. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro y fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. Gracias, amado Dios, porque tú eres quien te presentas, amado Dios, al clamor de tus hijos. Gracias, amado Rey, porque tu misericordia la hemos visto. Tu misericordia, Señor, es reflejada, Padre de la gloria, en nuestras vidas. Santo es tu nombre, Señor. Te damos gloria a ti, te damos honra a ti, al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Señor, nuestro corazón hoy te alaba, todo nuestro ser te exalta, Señor. Te alabamos con nuestra mente, te alabamos con nuestros labios, te alabamos, Señor, con todo nuestro ser. Santo y digno eres tú de ser alabado. Nos rendimos a ti, Señor. Toda la creación se rinde, Señor, para alabarte, para exaltarte. Tu iglesia, Cristo Jesús, hoy se rinde para exaltar tu nombre. Bendito eres tú, Jehová. Bendito eres tú, Cristo Jesús. Santo eres. Rodeado de alabanza está, alaba a Dios por su poder, no hay otro como Él, con trompeta alábale, canta y danza para Él, todo lo que inspira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe, todo lo que inspira alabe a Dios. Nuestros pecados
Toda la creación a una, Señor, alaba tu nombre. Nosotros, tu iglesia, te alabamos y te exaltamos, Señor. Te damos gracias, amado Dios, por tu amor que es eterno. Te damos gracias, Cristo Jesús, por este día, por este nuevo día. Este día que tú nos das para la alabanza de tu nombre, Señor. Este día que tú nos das, amado Dios, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre, Señor, sea exaltado. Muchas gracias, Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, porque tienes, amado Dios, en cuenta nuestra alabanza, Señor, porque es grata para ti, Señor, nuestra alabanza. Es grata para ti, Señor, nuestra adoración. Gracias porque tú, Señor, nos guías a toda verdad a través de tu palabra. Gracias porque eres tú quien nos edificas, Cristo Jesús. Eres tú, Señor, quien con tu espíritu iluminas nuestra mente, Señor, y das confianza a nuestro corazón por cada una de las palabras que están escritas, Señor. Amado Dios, pedirte que tú tomes el corazón de cada uno de tus hijos y pedirte que aún tú tomes el corazón, Señor, de aquel que predica, de aquel que hoy predica tu palabra, amado Dios. Pedirte que seas tú, Cristo Jesús, tomando el control, Señor, de este tiempo. Pedirte, Espíritu Santo de Dios, que seas tú quien dirija, Señor, el tiempo de la enseñanza de tu palabra. Que guardes, Señor, mi mente, que guardes, Señor, mi corazón. Amado Dios, para que no me desvíe ni a derecha ni a izquierda de lo que realmente tu palabra enseña. A ti sea dada la gloria, Cristo Jesús. A ti sea dado, Señor, el honor en esta mañana. Iglesia, nuevamente buenos días. Seguimos estudiando la palabra de Dios. Seguimos estudiando la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el capítulo 4 de la primera carta a los Tesalonicenses. Y sigamos estudiando la palabra de Dios. Ya entramos en la última parte de este capítulo, donde el Señor, a través del apóstol Pablo, reconforta a su iglesia de acuerdo a algo que está pasando en sus vidas o pasando en su entorno. Y el Señor reafirma a través de las palabras del apóstol Pablo la esperanza que cada uno de nosotros debe tener y la cual hoy es necesaria que se nos sea enseñado e iluminado por el Espíritu, la cual usted y yo debemos tener. ¿Cuál es nuestra esperanza en Cristo Jesús? Dentro de lo principal que debemos saber y conocer y aún así creer dentro de su carácter. Primero es que Él no miente. Segundo, lo que Él promete lo cumple. Y aquí hay una promesa muy particular sobre su regreso, su segunda venida. Que más que escatológico, lo que vamos a ver aquí es el impacto sobre la iglesia a la cual fue dirigida esta carta, pero el impacto que debe o que genera al día de hoy leer estas palabras y creer como está aquí, tal cual como está escrito aquí.
que el Señor viene por su iglesia y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero entremos en materia, entremos al a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo a partir del 13. La palabra del Señor expresa lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si nos fijamos, son palabras de aliento, son palabras de esperanza. Una iglesia que posiblemente estaba recibiendo otra clase de enseñanza o estaba revisando su entorno y estaba viendo esta situación, digamos, de muerte e ignorantes acerca de lo que pasaba o qué pasaba después de partir de esta tierra. Entonces hay cosas que debemos tocar de manera puntual sobre lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Entonces comencemos a revisar la palabra, comencemos a escudriñar la palabra de Dios sobre lo que hoy los versículos o los pasajes que nos atañen hoy estudiar. El versículo 13, entonces, nos habla de lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es importante aquí que miremos dos palabras. Uno o dos conceptos. Y uno es que usted y yo no podemos ignorar acerca de nuestro estado por venir. Y que saber sobre este estado debe traer esperanza. Es lo que el apóstol Pablo está expresando en este versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Entonces, comienza con una palabra de aliento. Comienza el apóstol Pablo a decir, dentro de las otras cosas que él tenía por decirle a la iglesia de Tesalonicenses, también está este mensaje. De pronto él mismo se dio cuenta cuando estuvo en medio de ellos o en aquel reporte que trajo el Timoteo sobre este asunto. Recuerde que una carta trae temas puntuales y esta carta no es ajena a eso. Usted cuando escribe una carta
la escribe para dar un mensaje o dos mensajes o varios mensajes, para hacer un reporte. En este caso es el pastor de la iglesia dando directrices sobre ciertos temas. Entonces, en este asunto, el apóstol Pablo le está expresando a la iglesia qué sucede en aquellos que duermen en Cristo Jesús, que es necesario que entendamos que es en Cristo Jesús, y por eso nos atañe a nosotros hoy a la iglesia de Cristo. Es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué debe tener? ¿Qué debe pasar? ¿Qué debe producir el conocimiento de esto? Traer esperanza a nuestro porvenir. Porque si bien es cierto, para muchos, la vida solo significa esto. Y muchos viven en pro de mejorar esta vida que se vive aquí. Muchos nos esforzamos, y puedo incluirme, en vivir una vida aquí en la tierra de la manera más confortable posible, por decirlo de algún modo. Tratamos de mejorar nuestro entorno, tratamos de como hombres, trabajar, estudiar, casarnos, en fin, tratamos de vivir la vida. Los que hemos sido escogidos por Dios, los que hemos sido llamados por Dios, su iglesia, hemos entendido que la vida aquí en la tierra es agradarle, nos esforzamos en agradarle. Pero ¿será todo esto? ¿Será esto todo? Y es lo que siempre muchos han preguntado, ¿esto es todo? O muchos piensan que esto es todo, y por eso viven en excesos como viven, porque piensan que esto es todo, que el día que partan de este mundo, allí se acaba todo. Pero no es así. Esa es la ignorancia a la cual el apóstol Pablo está expresando a la iglesia de los tesalonicenses, y a la cual usted y yo no podemos ignorar que no es todo, que después de esta vida, que este es un solo peregrinar, este es solamente un lapso de tiempo comparado, eso prácticamente es un grano de arena en el reloj del tiempo, nuestra vida, que viene contando ese reloj desde el inicio de la creación y sigue contando y seguirá contando después que nosotros pasemos de este mundo. Entonces, eso es lo que precisamente el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia. Comienza a expresarle para que no ignores, salga de esa ignorancia y pueda vivir en esperanza. Dice el versículo 4, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y ahorita sí hincapié en ello, y hago hincapié porque el versículo nos lleva a hacer hincapié sobre el tema. Es muy importante la última frase del versículo 14, porque hay una condición. La primera parte del versículo también es una condicional. Si tú y yo creemos en que Cristo murió y resucitó, si estamos de acuerdo en una doctrina fundamental, en algo que es fundamental, en algo que es columna vertebral de lo que creemos, de las convicciones que tenemos claras, básicas, es que Cristo, Jesús, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Eso indiscutiblemente nadie lo puede negar. Entonces, si usted y yo creemos que Jesús murió, pero que también resucitó, el apóstol Pablo nos está expresando, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esa es la condición. La condición es los que duermen. La palabra aquí
referida, dormir, es aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Dormir significa muerte, los que durmieron, los que murieron. Es una manera, digamos, poética o un recurso literario para no decir literalmente murieron en Cristo. Pero aquí la palabra dormir es Él. Muchos han dicho que esa palabra dormir entonces es que cuando la persona muere, su espíritu o su alma está dormida en el cuerpo o está en estado de espera, de descanso aquí en la tierra junto con el cuerpo. Y eso no es lo que expresa la palabra de Dios. ¿Y por qué dice este mismo versículo? Así también traerá Dios, ¿de dónde los trae? Con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces esa frase nos está diciendo a nosotros que los que han dormido, que los que han muerto en Cristo Jesús, o sea, los creyentes, o sea, la iglesia de Cristo, que partido de este mundo, está con Cristo. Y si nosotros creemos, aunque es necesario entender que esta es una verdad, crea usted o no crea, esto no está condicionado a su creencia. Esto es como la gravedad, como cualquier ley de la termodinámica. Si usted cree o no cree, eso no impide que si usted tira un coco al aire, hacia arriba no vaya a bajar, así usted crea que se va a quedar flotando. Eso no tiene nada que ver. Lo que el apóstol Pablo está llevándonos es a entender que debemos creer que así como creemos en que Jesús murió y resucitó, así como usted tiene esa convicción clara que es lo que le hace creyente, que es lo que le hace cristiano, asimismo con esa convicción usted y yo debemos creer que Dios traerá con Jesús, o sea, los que durmieron, los que han partido, los que han muerto, los que, como el apóstol Pablo expresa, han dormido en Cristo, vendrán con Él. Entonces, es algo bastante profundo porque sobre esto muchas denominaciones han dicho muchas cosas, como por ejemplo lo que les dije hace un momento, que muchas denominaciones creen que el alma o el espíritu o nuestro ser interior, nuestro ser intangible, cuando nuestro cuerpo fallece, nuestra alma está allí en espera, porque interpretan ese durmieron como que estamos en un letargo. Cuando la Biblia expresa que nos vamos, que estamos directamente, enseguida pasamos a la presencia del Señor, que vamos a estar con Cristo Jesús. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que Dios traerá con Jesús a aquellos que han dormido en Él o que han fallecido creyendo en Él. Porque están con Él, vienen con Él, Dios los traerá. Entonces es necesario entender eso. ¿Dónde más podemos encontrar eso? Vámonos a la palabra de Dios, a 2 Corintios. Versículo vamos a leer a partir del versículo 5. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 6. Vamos a leer a partir del versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Cómo así?
entre tanto estemos en el cuerpo, o sea, su ser interior, mientras tanto esté en el cuerpo, estamos ausentes de la persona del Señor. Ahora, estando en nuestro cuerpo, tenemos al Espíritu de Dios que mora en nosotros, pero estamos ausentes de la persona de Cristo, de Cristo en carne y hueso y como Señor sentado en su trono. No estamos con Él, estamos ausentes de Él, eso es una realidad. Dice el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, de este cuerpo, de esta carne y presentes al Señor. O sea, que cuando nosotros nos ausentamos del cuerpo, dejamos el cuerpo, cuando nuestro cuerpo fallece, ¿dónde vamos a estar? Presentes delante del Señor. Entonces, 2 Corintios 5, del 6 al 8, nos está mostrando dónde va a estar nuestro ser, en nuestros casos, dónde va a estar nuestro ser interior, nuestro espíritu o nuestra alma, como usted le quiera llamar. ¿Dónde va a estar al momento, al instante cuando usted parte? Su cuerpo fallece, ¿dónde? Su alma, su espíritu, ¿a dónde va? Presente ante el Señor. Entonces, esos que están presentes delante de Dios, Dios tiene todo el poder, Dios traerá con el Señor Jesucristo a todos esos que han fallecido o dormidos, como dice el apóstol Pablo en él. ¿Okay? Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, y es muy importante lo que el apóstol Pablo, cómo encabeza este versículo 15, o cómo expresa esto que viene, que no son palabras humanas, que no son palabras de interpretación humana, sino que es revelación del Espíritu Santo, y si usted lo quiere ver en nuestros tiempos, hace parte del canon bíblico. Esto no está en un pasaje oscuro, esto no está en algo para interpretar, no está en simbolismo, no está por lo menos, por ejemplo, en Apocalipsis, que hace parte de muchas y que tiene mucha simbología y usted tiene que interpretar de acuerdo a otros escritos de la Biblia misma. No, aquí está claro, en un lenguaje de prosa, está claro que no viene de parte de hombres, sino que viene de parte del mismo Señor. Es palabra revelada de Cristo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, eso ya nos está hablando de un tiempo, del tiempo de la venida del Señor. Y eso es escatológico, sí, o sea, habla del fin de los tiempos, el estudio del fin de los tiempos, sí. Pero el énfasis no es en la venida del Señor, aunque esto de por sí ya sea tan importante y tan grande que haga que nuestra mirada se centre en su venida por cómo va a ser su venida. Pero recuerde que aquí la constante y desde el inicio el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de que no ignore o no se entristezca por aquellos que han partido. Y aquí el apóstol Pablo en el versículo 15 está haciendo la misma, el mismo hincapié, ahora agregándole que es en la venida del Señor, pero el énfasis también está en los que durmieron. Entonces volvemos otra vez al versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué podemos ver también dentro de este versículo 15? Que es necesario que revisemos esto. No que el apóstol Pablo esté diciendo, y esto es muy importante entenderlo, que él va a estar vivo, porque por obvias razones no se puede interpretar de esa manera,
que Él está vivo y que Él habrá quedado hasta la venida del Señor. No. Él está haciendo una proyección, Él se está proyectando al tiempo y lo que está expresando es, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. La iglesia que haya quedado hasta la venida del Señor, aquellos que hacen parte de la iglesia hasta que haya venido el Señor, estos que estén vivos, la iglesia que esté viva, no va a preceder a los que durmieron. Y esto es importante, muy importante aclarar, porque para muchos esto, aunque usted no lo crea, para muchos ven eso como cumplido ya. Pero no vamos a entrar no nos vamos a adentrar en esas aguas porque no es lo que nos atañe en el momento. Lo que sí hace parte de nuestro estudio conforme a 1 Tesalonicenses 4 es cómo va a ser ese evento en cuanto a los que durmieron. Y es que a la venida del Señor va a pasar dos cosas. En la venida de Cristo, cuando el Señor se presente aquí en la tierra, cuando se manifieste la segunda venida de Cristo, se levantarán los que durmieron, versículo 16, porque sigue explicando el mismo contexto, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y aquí es donde viene, y los muertos en Cristo, los que descansaron en Cristo, los que durmieron en Él, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, nos está expresando el apóstol Pablo lo siguiente. Cuando el Señor venga nuevamente, cuando el Señor regrese, lo primero que va a pasar en cuanto a su iglesia, en cuanto a nosotros, no estoy hablando de cómo Él viene, ahorita entramos allí, pero vamos a aclarar lo que está demarcado desde el principio del estudio en cuanto a lo que dice el apóstol Pablo, y es la esperanza que hay por aquellos que duermen y que salgamos de esa ignorancia. Entonces, las dos cosas que van a pasar en la iglesia es lo siguiente. Cuando el Señor venga por segunda vez, los muertos en Cristo van a resucitar. Los cuerpos de aquellos que han sido parte de la iglesia a lo largo de los tiempos se van a levantar. Y usted pensará, bueno, y aquellos cuerpos que fueron incinerados, aquellos cuerpos que ya se han descompuesto en su totalidad, que solo queda la ceniza o el polvo, aquellos que fueron incinerados, por ejemplo, aquellos que solo sus cenizas fueron esparcidas en el mar, ¿cómo van a resucitar? Pues yo le tengo una respuesta a eso. Dios es todopoderoso. Y como dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces así mismo debemos creer estas palabras: los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ese proceso, Dios tiene todo el poder. Su Dios es poderoso para hacer que esas cenizas, que ese polvo vuelva a ser un cuerpo. Y no cualquier cuerpo, un cuerpo glorificado, un cuerpo conforme al cuerpo de Cristo cuando se levantó entre los muertos. Semejante a este sí, pero un cuerpo no limitado a este mundo. Un cuerpo que va a ser glorioso. Y es lo que, en este punto, es lo que hemos venido estudiando y en lo que hemos reiterado muchas veces, que el último estado en el creyente es la glorificación. El estado de glorificación en el creyente es cuando Cristo en su segunda venida
nos dé ese cuerpo glorioso. Por eso es que hablamos que ese es el último estado, el estado de glorificación. Entonces, volviendo al versículo 16, dicho desde el concepto tomado desde el versículo 15, los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, nuevamente esa retórica, diciendo el apóstol Pablo con esto, la iglesia que haya quedado, la que esté viva, los miembros de la iglesia de Cristo, que estén vivos, ese día que el Señor venga, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Entonces, primero va a ser ese evento poderoso, entre otras cosas, y luego va a ser, que es lo segundo que pasa, que nosotros vamos a ser arrebatados. Por eso no podemos decir o no podemos negar que el arrebatamiento no existe. El arrebatamiento es un suceso que ha de venir, que debemos creer. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así mismo creer que el Señor Jesucristo viene por segunda vez por su iglesia y que nos va a arrebatar a aquellos que, si Dios nos da la oportunidad de vivir hasta el día que Él regrese, o si ya hemos partido y el día que Él regrese, Él nos va a arrebatar. Nuestros cuerpos serán regenerados, glorificados y nos uniremos. Entonces, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Eso es un punto muy interesante que abordemos, porque es que este versículo ha dado para muchas interpretaciones y muchas corrientes doctrinales acerca de la escatológicamente. Por eso le dije, escatología, hablamos después de entender cuál es nuestra esperanza. Entonces, a grosso modo, tengo que decir a grosso modo, porque un estudio escatológico es más profundo. A grosso modo, este pasaje ha dado para muchas interpretaciones. Por ejemplo, ¿cuál interpretación? Que el arrebatamiento se va a hacer en un tiempo primero y luego en otro tiempo. Que primero es el arrebatamiento, luego la tribulación, que primero hay una segunda venida secreta y luego va a haber una segunda venida pública, como si el Señor Jesucristo viniese dos veces, una secreta para llevarse a la iglesia y otra la manifestación al mundo entero, y no es lo que está expresando estos pasajes aquí. Y ahora sí me regreso. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dígame en qué momento en este pasaje se expresa que hay una venida silenciosa, porque precisamente estos son los pasajes que toma el premilenialismo, así se llama la corriente que cree en esto, que vienen... el Señor viene dos veces, una secreta y una pública. Dentro de esa corriente premilenial hay un brazo que se le denomina dispensacionalista. Digamos que hoy solo le hablaré de términos. Cuando Dios permita y estudiemos esto, ya les mostraré diapositivas y todo lo demás. Pero estas corrientes, o esta corriente en cuanto a esta doctrina escatológica, que entre otras cosas, vale la aclaración, no es una doctrina fundamental para la salvación, para como base fundamental dentro del creyente. Esto es una doctrina, por decirlo así, secundaria, que si hay diferencias entre nosotros sobre lo que se cree, digamos que no afecta, no debe de afectar, porque es que hay una
sí hay algo en común entre todas las creencias sobre el fin de los tiempos y de la segunda venida, y es precisamente eso, que el Señor viene. Sea lo que usted crea o interprete como usted lo interprete, algo que sí está seguro, entre todos estamos de acuerdo, es que el Señor Jesucristo viene. La disparidad o la diferencia es cómo va a ser esa venida, pero que viene, eso todo lo creemos y en todos está nuestra esperanza puesta. El problema sea que usted no crea que Él viene. El problema sea, como dice el apóstol Pedro, que usted le dé por tardanza. Quien lo ve por tardanza a su venida es el mundo que no cree que el Señor resucitó, que el Señor murió y resucitó. Por eso no es factible, no es congruente que alguien que haga llamarse creyente vea por tardanza a Cristo. Porque es que Él no está limitado al tiempo al cual nosotros estamos limitados, al espacio. A Él no lo rigen las leyes que Él mismo creó. Él es el creador de las leyes. A Él no lo rigen las leyes de espacio y tiempo. Por eso usted y yo no lo podemos ver por tardanza, si quiere una explicación un poco más lógica. Entonces, como creyentes, lo que debe estar claro es que Él viene por su iglesia. No os dejaré huérfanos. Por un lado nos deja el Consolador y por otro lado la esperanza de su venida. Entonces, volviendo al tema, volviendo al estudio, muchos creen que el Señor viene dos veces, de una manera secreta, la otra pública. En esa forma secreta viene por su iglesia, que es lo que aparece en este pasaje. Pero si leemos bien, aquí está hablando el Señor, que Él va a venir de manera pomposa, que todo el mundo se va a dar cuenta que Él llegó. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, o sea, con un ruido. Y si nos vamos a Mateo 24, donde el Señor habla de su venida, coronado en majestad, con todo poder y con toda gloria, habla de que todos lo veremos. Todo aquel que esté vivo verá a Cristo llegar. Y no hay dos venidas, no hay dos estancias de su venida. Le veremos llegar y nos reuniremos con Él en el cielo, en las nubes, dice el versículo 17. Entonces, va a ser un evento mundial, va a ser un evento astronómico, donde todos lo vamos a ver su regreso. Entonces, va a ser tanto el estruendo, el sonido, que el Señor a través del apóstol Pablo lo describe con trompeta de Dios. ¿Cuánto suena una trompeta? Una trompeta sonada por un hombre. Ahora imagínese el sonido de una trompeta, de la trompeta sonada de Dios y con trompeta de Dios. Entonces esto no va a ser secreto. Cuando el Señor regrese, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Viene un evento sobrenatural, fuera de lo natural, fuera de nuestra razón, por eso le llamamos sobrenatural. Y es que ese cuerpo glorificado que se levanta se unirá con el espíritu o con el alma de aquel creyente que estaba con Cristo. Recuerde que en la segunda venida el Señor trae a los que durmieron en Él, se unirán. Y nosotros, luego de eso,
estamos con ellos. Pero ellos primero serán arrebatados y subirán y se unirán al Señor en las nubes. Luego nosotros, versículo 17, los que vivamos o los que hayamos quedado, como dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados juntamente. Entonces, simultáneo a ello, no con una espera, sino simultáneo a ello, nuestros cuerpos también serán glorificados de aquellos que quedemos, si es que quedamos o si apartamos cualquiera de estas circunstancias. Lo que se está refiriendo es el hecho de que aquel que quede, aquel creyente que esté vivo a la venida del Señor Jesucristo, su segunda venida, su cuerpo también será glorificado y nos reuniremos con Él en las nubes. Interesante lo que dice el apóstol Pablo aquí en esa parte, en la última parte de este versículo 17. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. No es que siempre vamos a estar en el aire. No. Es que así estaremos siempre con el Señor. El Señor ya no nos va a dejar más. Es lo que hace referencia a esta última frase del versículo 17. Es que así glorificados estaremos con el Señor, perfeccionados en Cristo. La novia inmaculada, sin mancha, se presenta ante el novio y así estaremos siempre con Él. Reunidos con Cristo, no solo en el aire. Para recibir al Señor en el aire es el momento del arrebatamiento. Eso va a ser en las nubes. Nos reuniremos con Él. Ese es el evento, su segunda venida. Y así estaremos con Él, no suspendidos en las nubes, en el aire, sino en cuerpo glorificado, sin mancha, sin pecado alguno, unidos a Él y ya no nos separaremos más. Es lo que podemos entender de este pasaje estudiándolo paso a paso. Y el apóstol Pablo termina diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, que arriba dice, vienen del Señor. Son palabras de Cristo mismo. Entonces, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y aquí ahora vengo a nuestro presente. Porque con esta incertidumbre que hoy vivimos, con lo que hoy padecemos como sociedad, donde hemos visto partir a gente muy cercana o hemos escuchado partir de muchos vecinos, de muchas personas conocidas, cualquiera que esta sea la situación. En estos momentos podríamos decir que nadie está exento de partir. Digamos que estamos en un momento en donde suena crudo, pero la muerte acecha, es una realidad. Tanto a jóvenes como a ancianos. Gracias a Dios, para la gloria de Dios, los más jóvenes están un poco más fuera del peligro, los niños, los adolescentes, para la gloria de Dios. Pero para los adultos nos acecha, está acechando la muerte. Eso es una realidad que no podemos ocultar o que no se puede ocultar. Y estos tiempos son tiempos de desesperanza. Y estos tiempos son tiempos de indignación cuando sucede el acontecimiento de la muerte por el fallecimiento, por esta enfermedad que acecha, que es silenciosa, que es invisible.
es nuestra esperanza entonces? ¿En qué está puesta su esperanza entonces? Hermano mío, creyente como yo, no puede estar en otra persona, sino en Cristo Jesús. Porque usted que cree, esa es su esperanza, y yo que creo, esa es mi esperanza. El problema, el gran problema, la gran dicotomía aquí, es aquel que no duerme o que no parte de este mundo sin Cristo. Aquí el gran problema es aquellos que no han conocido a Cristo. Aquí el gran problema es aquellos que ignorando viven en desconsuelo o conociendo cómo vivió aquel que partió, sabe que probablemente no estará en la presencia de Dios. Sabe que no estará con Cristo a su partida. Ese es el detalle. Ese es el detalle con esto. Para usted y para mí, esperanza. Para usted que cree en Cristo, esperanza. Pero para aquel que no cree en Cristo, ¿qué hay? Si no hay esperanza, ¿qué hay? Tristeza, lo dice el apóstol. Hay desconsuelo. Por eso lo importante que es que demos a conocer a Cristo. Que en estos tiempos nos alejemos de toda doctrina y nos centremos en conocer a Cristo y en dar a conocer a Cristo. Porque es la esperanza de la vida venidera. Es la esperanza de la vida después de esta vida. Hoy podría decir, si usted me lo pregunta, como el apóstol Pablo dice, ¿qué dice el apóstol Pablo? Para mí el morir es ganancia. Para mí el vivir debe ser Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Que nosotros procuremos que nuestra vida sea procurar agradar a Cristo. Procurar que el carácter de Cristo se refleje en mí. Procuremos que Cristo sea nuestro Señor realmente. Quien domine en mis pensamientos, que domine en mis sentimientos, que domine en mis acciones. Entonces el morir va a ser ganancia. Porque queremos estar ausentes de pecado totalmente. Porque cuando yo esté ausente estaré cerca de Cristo. Estaré cerca de mi Señor. Por eso el apóstol Pablo dice aquí muy claramente, morir es ganancia. Para él es ganancia. Mientras que el vivir sea Cristo, porque para mí el vivir es Cristo. Entonces, iglesia, para usted y para mí, la vida no se acaba aquí. Esta vida no debe vivirse tampoco por excesos. Debe vivirse de acuerdo como nuestro Señor nos demanda vivir. ¿Y cómo nos demanda vivir nuestro Señor? Que debemos conocer que nosotros con nuestra vida demos a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
que con nuestra vida nosotros mostremos, somos embajadores del cielo aquí en la tierra. Mostremos nuestra ciudadanía celestial. Mostremos cómo se vive en el cielo. ¿Y dónde está eso, pastor? ¿Dónde está eso, Oscar? Pues aquí lo tienes, la palabra de Dios nos muestra cómo es la vida en el cielo. Y si lo quiere de manera resumida, glorificando a Dios en todo tiempo. Que todo lo que usted haga, sea de hecho, de palabra, sea para agradar a Dios y no a los hombres. Y entre esos hombres está usted mismo. Que usted no viva su vida para agradarse a sí mismo. Que no sea hedonista. Que rinde culto a sí mismo, a su cuerpo, a los placeres de esta carne. No, que viva para agradar a Dios, aquel que Él llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que vivamos de acuerdo a cómo Cristo vivió. Ese es el llamado. Ese realmente es el llamado. De que en este peregrinar, en esta vida que el Señor nos regala, día a día que nos ha regalado y extiende en su misericordia, vivamos conforme a Él. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que cuando partamos de este mundo, inmediatamente vamos a estar con Él, si Él no ha llegado. Y si estamos vivos cuando Él regrese, nos uniremos a Él en ese regreso en las nubes. Glorioso. Yo no sé si usted lo espera, yo lo espero, yo anhelo en mi corazón, créame, que usted también lo espere, lo anhele. Cualquiera de las dos cosas que suceda. Que en su corazón esté el anhelo por ver a su Señor. Que realmente, literalmente se dé: Señor, de oídas te había oído, porque usted hasta este momento solo ha oído a Dios y ha hecho, se ha movido por fe, por lo que ha oído y leído de Cristo. Literalmente, lo que dice Job es cierto y lo podríamos traer literalmente. De oídas te había oído. Usted y yo andamos por vista. Segunda de Corintios 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. De oídas te había oído. Vivimos, caminamos por fe, porque usted y yo no hemos visto al Señor. Leemos del Señor, oímos del Señor, vivimos conforme a eso. Pero el día que partamos o en su venida, si estamos vivos, le veremos. Mas ahora mis ojos te ven. Esa debe ser su esperanza. Esa debe ser mi esperanza. Querer verle. Nuestra fe puesta ahora en hacer conforme a lo que hemos oído y lo que leemos en su palabra. Pero llegará un día que le veremos a Él, a nuestro Señor, con todo su poder y con toda su gloria. Gloria a Dios, aquellos hermanos que le vieron en carne cuando vino por primera vez y que hoy están reunidos con Él y le ven con toda su gloria. Nosotros que somos esta generación de la iglesia, somos bienaventurados porque creímos sin verle cuando estuvo caminando aquí en la tierra. El mismo Señor lo dice: bienaventurados aquellos que creen sin ver. O sea, usted y yo somos bienaventurados porque hemos creído por lo que hemos leído, por lo que hemos oído y no le hemos visto. Pero será completa nuestra dicha cuando estemos frente a Él. Ese debe ser su anhelo, su esperanza, su vivir. Iglesia, qué bueno poder compartir con ustedes esta enseñanza. Le confieso que esperaba, mientras llegaba aquí al capítulo 4, cuando entramos al capítulo 4, esperaba este tiempo. Esperaba llegar a estos versículos. Sí, podríamos decir que por lo que vivimos, sí, actualmente.
para que el Señor conforte, para que el Señor dé ánimo. Y es mi esperanza, y quiero hacerle una invitación que normalmente no hago por este espacio. Si usted quiere compartir este mensaje con otros, con otras personas fuera de la iglesia, hágalo. Si el Señor le revela que este mensaje es esperanzador y puede ayudar a aquel que de pronto ya está desesperanzado y pueda que esa persona llegue a Cristo por este mensaje, compártalo. Comparte ese mensaje. Para que la esperanza de vernos con el Señor se aumente en más número. Y haga el efecto la palabra de Dios, como lo termina diciendo el apóstol. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Segunda de Tesalonicenses 4, del versículo 13 al versículo 18. Alentémonos. Es Él, es nuestro objetivo, es Él. Vivimos para Él y cuando partamos le vamos a ver. Esa debe ser la esperanza para aquel que cree en Cristo. Iglesia, vamos a orar. Démosle gracias al Señor en esta mañana tan hermosa que Él nos ha regalado a los que son padres. Hoy el mundo celebra una celebración sana y buena. Homenajea a los padres en este domingo. Démosle gracias a Dios por ellos. Gracias a Dios también por las madres, que en mayo se celebró también su día. Gracias a Dios por ellos. Vamos a elevar nuestra oración. Vamos a darle gracias a Dios por su misericordia, por su bondad. Démosle gracias al Señor por su fidelidad. Porque aún el Señor, que nos conoce, que nos creó y conoce su creación, conoce cuánta desesperanza hay cuando partimos, cuando alguien parte. Conoce cuánta tristeza hay en nuestro corazón por aquellas cosas que quedan inconclusas cuando alguien parte. Pero el Señor, en esta parte de la Escritura, nos llama a la confianza en Él. Porque eso es esperanza. La confianza puesta en aquel que lo puede todo. Y si creemos y estamos en este caminar porque hemos creído que Cristo, que un día se entregó en la cruz, al tercer día también resucitó entre los muertos, y que Dios fue todopoderoso para levantarle aún entre los muertos, también ese mismo Dios levantará a aquellos hermanos, aquellos miembros de la iglesia de Cristo que aún duermen, que al día de hoy o al día de su venida estarán dormidos. Y la esperanza también es aquellos que estemos, si así Dios lo quiere, para su regreso. También seremos levantados, arrebatados, como dice la Escritura. Esa es nuestra esperanza, poderle ver. Tu esperanza y mi esperanza es que aquellos que han partido ya están en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Que inmediatamente este cuerpo mortal fallece, su espíritu, su alma está en la presencia de Cristo. Está con Cristo, así como aquel malhechor que le pidió: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él estaba poniendo su mirada en aquel día cuando él regresara. El Señor le dijo: no,
Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Señor, y sin duda alguna sé que tú no eres mentiroso. Tú no eres hombre que miente. Tú no le dijiste eso a aquel que estaba colgado del madero al lado tuyo para que dejara de angustiarse por la agonía de la muerte. No, no le diste una esperanza falsa, Señor. Cada sílaba pronunciada en esa frase es real. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así le dijiste a ese hombre. Partió de este mundo con esa esperanza y seguramente así fue. Y es una esperanza, Señor. Y es la esperanza que hoy nosotros tenemos. Que te veremos. Cobra sentido y traer las palabras de Job el día de hoy. De oídas, Señor, te hemos oído. Hemos creído de oídas, Señor, de leer tu palabra. Pero nuestros ojos te verán, Señor. Nuestros ojos te verán, Cristo. Y si habrá un día, un momento más feliz, Señor, para el creyente debe ser este. Ver a aquel que le ha llamado. Aquel Señor que se dio a sí mismo para rescatar a estos siervos pecadores, esclavos del pecado, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ver el rostro de nuestro Señor que se dio a sí mismo por rescate nuestro. No habrá mejor día que ese. No habrá mejor momento que ese, iglesia. Señor, permite que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra razón, Espíritu Santo de Dios, crea esta verdad. Verdad que está escrita, Señor, en tu palabra. Verdad no dicha por hombres, dicha por ti, Señor. No es invención de hombre. No es sacado de la ciencia ficción, Señor, para no creer. Es leída de tu palabra para edificación y esperanza de tu iglesia, Señor. Gracias por cada uno de nosotros. Gracias, Cristo Jesús, por la vida de tus hijos. Gracias por extender hasta el día de hoy tu misericordia, Dios, que como dice la Escritura es mejor que la vida misma. Gracias por tu provisión a sus vidas, Señor. Gracias porque tú suples, Señor, lo que falta en sus vidas conforme a tus misericordias. Gracias por tu provisión, Señor, también a esta casa, a tu casa. Gracias, Señor, por aquellos a los cuales tú colocas en su corazón, Señor, el devolverte a ti. Como una convicción clara en sus corazones de que todo lo que tenemos, Señor, proviene de ti. Que nosotros recibimos de tu mano, como así David lo dice, Señor. Nosotros solo devolvemos lo que de tu mano tú nos has dado, Señor, en ofrendas, en diezmos. Gracias, Cristo. Gracias por darnos la fuerza, la energía para trabajar, Señor, y para disfrutar de lo que devengamos de nuestro trabajo. Por eso lo hacemos, Señor. Por eso, Señor,
con corazones alegres, te devolvemos, Señor, de lo dado por ti, para que se siga edificando tu iglesia, Señor. A ti se da la gloria, Cristo Jesús. Gracias por este día. Gracias, Cristo, por tu palabra, que es viva y que es eficaz, Señor. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que esa palabra penetre, como bien está expresado en tu palabra, hasta lo más profundo, Señor, que atraviese los tuétanos y se instale, Señor, y se arraigue en el corazón de cada creyente, de cada uno de los que están conectados y escuchan tu palabra, Señor, a través de este cuerpo. A ti se da la gloria, Señor. A ti se da la exaltación. Que tu gracia, Cristo, y que tu paz estén hoy sobre nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Iglesia, como siempre, le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por este tiempo en el cual podemos compartir, podemos estudiar la palabra, alabar el nombre de Dios. Que puedas disfrutar este día en la presencia del Señor, que la gracia y su paz esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.